¿Cómo está? Mucho gusto el día de hoy. Me gustaría nuevamente retomar el tema de influenza y esa amenaza que se está reportando en varios medios de comunicación. Y el énfasis de mi charla del día de hoy es en relación a la vacunación. ¿Deberíamos vacunarnos o no deberíamos vacunarnos? Primero quiero separar algo antes de entrar a presentar esto. De la influenza que estamos hablando no es COVID. COVID es un coronavirus, que es un virus diferente. Influenza es un virus totalmente diferente. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad, aunque respiratoria, y con algunas complicaciones o gravedad en algún momento, según los factores de riesgo que vamos a ver, son dos cosas diferentes. Vamos a ver entonces que el virus de influenza H3N2 es un viejo conocido. Tiene una pequeña variante que se le está llamando hoy su clado K. H3N2 es un subtipo de influenza A. Hay dos tipos de influenza A e influenza B. La más frecuente es la influenza A, varios subtipos. Y circula desde los años 1960. Es un virus estacional y, repito, no es nuevo. Lo que se le denomina hoy como un apellido de su clado K, J.2.4.1, es una rama genética, es decir, es un primo lejano, por decirlo así, del original reciente causado por una deriva antigénica, lo que antes conocíamos como ship y drip, que son mutaciones graduales durante el tiempo. Predomina en múltiples países, tiende a causar temporadas más severas en adultos mayores y se comporta de manera estacional. Las vacunas, hasta el día de hoy, después de haber revisado varios estudios y metaanálisis con miles y miles de pacientes, las vacunas siguen ofreciendo protección importante contra enfermedad grave y hospitalización, y vamos a ver por qué, porque el principio de la vacuna es totalmente diferente a los modernos principios de la vacuna de COVID, y esto la vuelve más segura, porque es una vieja vacuna conocida que se ha aplicado a millones de personas en el mundo, y hemos visto que realmente es bastante segura para lo que protege. Ya vamos a ver qué es ello. ¿Qué beneficios clave tiene esta vacuna? Primero, hay una reducción de la hospitalización. Aquellas personas vacunadas, si llegan a adquirir la influenza, va a ser no tan severa, va a ser más leve o inclusive puede ser asintomática y no necesitar hospitalización por complicarse. La efectividad de la vacuna frente a hospitalización tiene un rango bastante amplio, que es de 30 al 70%, según la edad y las comorbilidades y cepas que tenga el paciente. Es decir, nos protege en ese rango dependiendo de los otros factores que tienen que ver con infectarme, pero no tener enfermedades como hipertensión, como diabetes, como artritis, no estar tomando medicamentos de manera crónica, tener un buen sistema inmunitario, la edad, etcétera. Son factores que van a permitir que la posibilidad de hospitalización se reduzca grandemente. En menores de 65 años, la vacunación previene aproximadamente 40% de hospitalizaciones y en mayores hasta un 70% con formulaciones adecuadas. Otra cosa importante es que reduce los riesgos cardiovasculares al adquirir influenza, sobre todo en personas con riesgo de tipo cardiovascular. Hay una reducción entre el 27 y el 57% de eventos cardíacos mayores. Hablamos de infartos y otras complicaciones graves. ¿Qué protección en adultos y adultos mayores nos da la vacuna de influenza? En adultos nos da una protección entre el 41 y 44%. Para influenza A H3N2 es de 29%, para influenza A H1N1 del 47%, y si hay comorbilidades puede ser aproximadamente del 50%. ¿Qué tipo de vacunas son las que hay disponibles? Ya vamos a ver cuáles son las que, de acuerdo a lo que revisé, están disponibles en Guatemala, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Seguro Social. Las trivalentes, las cuatrivalentes, hay de altas dosis HD y las adyuvadas, la MF59. Bueno, ¿en qué consiste la vacuna trivalente? Como su nombre lo indica, tiene 3 cepas. Tiene 15 miligramos de histoaminidasa, tiene cepa 3, 2 para influenza A y 1 para influenza B. Y su efectividad está alrededor del 35 al 55%. La cuatrivalente tiene, además de las anteriores, tiene para 2 tipos de influenza B. Es decir, 15 miligramos de histoaminidasa, cepa y 4 cepas de influenza, 2 de A y 2 de B. La de alta dosis es un tipo de vacuna formulada para personas que tienen baja capacidad de reacción inmunológica, por la edad, por enfermedades, por desnutrición, por enfermedades convalecientes crónicas. En ellos se sugiere utilizar dosis altas, casi 3 veces más la dosis estándar para personas mayores de 65 años, y la protección es del 20 al 25% versus la dosis estándar. Y aquella vacuna que tiene ayudante para potenciar la respuesta, que también se propone para mayores de 65 años, pues es indicada para ese tipo de población. ¿Son seguras? Bueno, sí. Hay eventos adversos documentados como en toda vacuna,
todo medicamento media vez sea formulado químicamente tiene algún efecto secundario indeseable o raro, que puede pasar, muy raro, pero puede pasar. Eventos leves y frecuentes se van a presentar 7 días después de la vacuna y pueden ser únicamente dolor local, donde ha sido aplicada la vacuna, febrícula, es decir, poquita fiebre, mialgia, es un poco como sentirse que nos va a dar algo, sentirnos chuecones, cansancio, entre un 10 a 30% de los vacunados. Recordemos que el concepto viejo como yo de las vacunas es que era poner la enfermedad en chiquito, según los principios y la historia de cómo se fue formulando y desarrollando las vacunas, inicialmente por virus vivos, luego virus vivos atenuados, luego fragmentos de ese virus, carga genética nada más, y ahora la tecnología molecular y la ingeniería genética que está avanzando un poquito más en esas áreas, pero precisamente esta vacuna puede provocar como la enfermedad, pero en chiquito, muy pequeño, que es una buena seña de una buena respuesta del organismo, del sistema inmunitario que está desarrollando inmunidad. Eventos moderados. Estamos hablando de aquellos eventos que se presentan en menos del 5%, reacciones locales extensas, una fiebre un poquito mayor a 38 grados y son muy raros. Eventos graves pueden presentarse, pero ojo, aquí es donde se desarrollan las fake news, que le llaman hoy en día, las noticias falsas. Por un caso se generaliza de que a todos nos va a pasar eso, y muchas personas por temor y mala información dicen, no, a mí me puede dar, por ejemplo, Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente del Landry, como se le conoce. Esto se da en 1 o 2 personas por 1 millón de vacunados, así como lo escucha. Es decir, no quiere decir que sea a una de 1 millón de vacunados le dio, quiere decir que a todos los vacunados les va a dar. Es una cuestión de probabilidad muy rara. Yo me puedo morir por una aspirina que me tome si soy alérgico a la aspirina. Yo me puedo morir por una reacción anafiláctica a una inyección de penicilina si soy alérgico. Pero entonces eso ya es una cuestión inherente a mi persona y puede ser mi suerte, ¿verdad? Balance crítico de esta situación. Riesgo absoluto de eventos graves es menor, muy escaso. Riesgo de complicaciones neurológicas de la influenza sin vacuna es prácticamente mínimo, casi nulo. Dosis alta versus estándar. Más reactogenicidad local, pero mismo perfil de seguridad global. Es decir, si usted le van a proponer una dosis alta por ser de la tercera edad o estar debilitado por diabetes crónica, hipertensión, artritis, cánceres, etc., sería recomendable una dosis alta. No va a haber ningún problema adicional. Aquí viene un criterio de salud pública. ¿A quiénes vacunar primero? Muy recomendado a mayores de 65 años, especialmente mayores de 75. En países con recursos escasos, pero Guatemala ya no es un país de recursos escasos, le cuento. Cuando uno ve el presupuesto nacional, que es el más alto de toda la historia y que supera por 3 a 4 veces el presupuesto de El Salvador, y ver todo lo que han hecho en El Salvador con menos cantidad y ver lo que se debería hacer y no se hace con suficiente dinero, yo estoy dudando que Guatemala sea un país con escasos recursos. Lo que pasa es que se lo roban la mayoría, hay mucha malversación, hay mucha corrupción, hay mucho mal manejo. Por eso no alcanza el dinero. Pero la recomendación es vacunar a personas mayores de 65 y más énfasis en los de mayores de 75. Embarazadas siguen en la lista de prioridades, protege a madre y neonato. En niños menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años. Personas con enfermedades crónicas van en la 4ª categoría o en el 4º nivel de prioridad. Diabéticos, cardiópatas, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, inmunodeprimidos. Y por último, personal de salud y cuidadores vulnerables. ¿Qué criterios de decisión se recomiendan? Adultos de 50 a 64 años, 50 a 64 años sin comorbilidades, va a reducir el ausentismo y las consultas, no va a saturar las consultas médicas. Niños de 5 a 17 años sanos, les da una protección comunitaria, es decir, ellos no contribuyen a transmitirla, aunque la superan muy bien, no llegan a ver al abuelito enfermarlo y tal vez hasta se muere. Adultos jóvenes trabajadores, especialmente en espacios cerrados o con contacto público, pueden ser una prioridad. Y opcional, pero beneficioso, adultos entre 18 y 49 años, es decir, la población joven, sana, que está en espacios productivos, que no tiene factores de riesgo, le da una protección individual moderado y también una protección de tipo colectivo, para que no anden llevando esa influenza con los abuelitos, con los mayores o en las camionetas o en los lugares cerrados, estén difundiendo la enfermedad. ¿Cuándo no debemos vacunar? ¿Qué contraindicaciones absolutas hay? Cuando padecemos de alergias severas, sobre todo a huevo o a componentes de la vacuna, que es muy raro. Cuando tengamos fiebre. Cuando existan antecedentes de Guillain-Barré en los primeros 6 meses. Cuando hayan reacciones previas a vacunas antigripales. Y no es contraindicación el embarazo, la lactancia, personas con VIH, inmunosupresión, excepto si hay un brote activo. De hecho, muy recomendado en estos casos.
¿Qué tipo de vacuna hay disponibles en Guatemala? De acuerdo a la literatura que revisé, recuérdense, yo ya tengo más de 10 años de no estar dentro del círculo de salud pública, pero lo que reportan las fuentes que consulté es vacuna inactivada trivalente. Tanto el ICS como el Ministerio de Salud Pública es esta la que tiene, que es la clásica, con plataforma de virus inactivado, no tiene tecnología de ARN mensajero ni vectores virales, es decir, totalmente aparte de lo que es la vacuna para COVID, y se produce en incubación del virus de influenza en huevos embrionados de gallina o cultivos celulares MDSK o células Vero de riñón de mono. Para mayores de 60 años en el ICS existe la vacuna inactivada estándar, no específica en altas dosis en documentos públicos recientes revisados. La eficacia documentada es que tiene efectividad frente a hospitalización entre el 30 al 55% en general, con evidencia de protección consistente contra H3N2. ¿Qué recomendaciones? Vacunarse con la disponible, cualquier formulación autorizada es mejor que no vacunarse. Recomendaciones finales basadas en evidencia. La vacunación anual contra influenza A debe ser rutinaria, sobre todo para personas con factores de riesgo. Es una medida costo efectiva con beneficio demostrado en reducción de hospitalización y complicaciones graves y muerte. Debe ser universal para todas las personas mayores de 6 meses, con énfasis especial en mayor de edad, como lo hemos mencionado. Independientemente del tipo de formulación, ya sea trivalente, cuadrivalente, altas dosis o ayudada, la protección es clara y la diferencia es en magnitud. El perfil de seguridad es muy bueno. ¿Cuál es mi consejo? Si perteneces a un grupo de riesgo, mayor de edad, persona adulta, embarazada, crónico, inmunodeprimido, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cánceres, artritis, trabajador de salud, vacúnate. La protección es real y documentada. Si eres adulto, joven y sano, pues aquí viene la recomendación, es vacunarse. Eso va a reducir el riesgo personal y el de proteger a los vulnerables a tu alrededor, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tío. Así es que esta presentación ha sido basada en medicina, basada en evidencia. Les dejo esto para que ustedes tomen su decisión en la brevedad posible, que estamos subiendo rápidamente en ese pico de casos y saturación en algunos países europeos y del norte de los hospitales, sobre todo con complicaciones. Me alegró saludarlos. Bendiciones.